Sí. Muy buenas noches. Queremos darles la bienvenida al webinar Revoluciona tu estrategia, claves del marketing 4.0 para el éxito digital. Esta es una actividad organizada por el Programa de Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica para generar extensión académica, ya que nuestro propósito es contribuir a la sociedad costarricense en la formación y actualización de profesionales. El día de hoy nos acompaña como panelista el profesor de la especialización en Marketing 4.0, transformación centrada en el cliente, el ingeniero Sebastián Vicuña. Él es especialista en transformación digital y marketing, cuenta con una amplia experiencia en la formulación y gestión de estrategias, así como implementación de tecnologías de inteligencia artificial en procesos. Actualmente desempeña competencias en el área de gestión estratégica a través de un programa de alta gerencia del INCAE. Él se destaca por liderar proyectos de transformación digital que optimizan procesos, incrementan la eficiencia operativa y mejoran la satisfacción del cliente. Así que quedan en excelentes manos. Esperamos que esta sesión pues sea de mucho provecho para todos ustedes. Bienvenido, Sebastián. Muy buenas noches, muchas gracias. Qué gusto poder compartir con ustedes. Qué gusto saludarles. Veo que estamos tres, esperemos que sigan llegando. Sin embargo, un gusto saludar a Wendy, Adrián, Cristian. Gracias por darse cita. La intención de hoy es poder empezar a conectar las estrategias que podemos llegar a tener dentro del marketing, justamente tener sobre todo una estructura de estrategia que nos permita sistematizar y tener retornos de la inversión, que a veces es bastante utópico en el viejo marketing. La intención es justamente llegar a darles esas claves para que ustedes puedan dinamizar sus estrategias y puedan sobre todo conectar con sus audiencias. Bienvenidos. Quería también indicarles que estoy pendiente y atento si ustedes necesitan consultar algo. Me gustaría que me lo hagan saber y de inmediato procedemos con la consulta, ¿sí? Cindy, cuando tú me indiques, iniciamos. Adelante, podemos iniciar de una. Muy bien, perfecto. Bueno, eh, para iniciar, primero tenemos que entender cómo se aceleró la transformación digital a nivel global y en nuestra región. Nuestra región apenas en los años 2018, 19 y 20 teníamos una inversión en tecnología del 18 al 20%. Esta inversión y esta tecnología que teníamos desde el 2018 al 2020 nada más nos daba un retorno y simplemente se ocupaba el 20% de los recursos. Sin embargo, desde el año 2021, con la llegada de la pandemia, este fenómeno prácticamente se duplicó, llegando a un 55 y hasta un 60% de recursos tecnológicos que tienen las empresas y que tuvieron que invertir como consecuencia de eso, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel de Latinoamérica? Nosotros tenemos países que están sumamente adelantados a nivel de comercio electrónico, sobre todo. Tenemos Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú y el resto de América y Latino y Caribe estamos entre el 20 y el 35%. Estamos listos para lo que viene. Tenemos las herramientas necesarias porque no solo se trata de conectar digitalmente o adaptar herramientas tecnológicas. La intención es justamente buscar la forma de conectar con nuestra audiencia. Es así que, permítanme por favor. ¿Qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica? El 70% de las decisiones de compra que se realizan a nivel de Latinoamérica se las toman a través de una influencia digital. No necesariamente es un contacto con la marca. Esto quiere decir que un usuario lo que hace es cuando tiene una necesidad se da la vuelta y empieza a buscar diferentes reseñas, empieza a hacer una investigación a nivel digital en redes sociales sobre la necesidad puntual que tiene. Esta influencia, antes incluso de llegar a la marca, es del 70%. Es decir, cómo están nuestras marcas, cómo están nuestros mercados, cómo está nuestro posicionamiento de marca y cómo están nuestras plataformas integradas para que todas cuenten un mismo idioma y todas puedan conectar con nuestra audiencia. Ese es el reto que enfrentan
empresas pequeñas y las empresas que en este momento están en etapa de transición hacia un crecimiento sostenible, ¿no? ¿Dónde se encuentra realmente nuestra región y dónde nos encontramos nosotros como empresa en esta carrera digital que nos encontramos enfrentando? ¿Sí? Son preguntas que debemos hacernos, pues esto es lo que nos va a llevar justamente a empezar a, con los cuestionamientos correctos, encontrar las respuestas adecuadas para cada uno de los mercados. Pues bueno, bienvenidos a este Marketing 4.0, claves para el éxito digital. Mi nombre es Sebastián Vicuña, actualmente soy gerente de marketing de una marca, de una empresa que fabrica porcelanato y cerámica para revestimiento de paredes y pisos. Ha sido un reto interesantísimo esta empresa, pues justamente toca el tema de cómo los consumidores, los nuevos consumidores están informados y cómo los nuevos consumidores toman decisiones. Les voy a ir dando algunas pautas, algunas situaciones que nos han dado a nosotros también resultados, pues les puede servir, ¿sí? Ahora, muy bien. Para empezar, primero tenemos que entender cómo ha ido evolucionando el marketing y por qué el marketing 4.0 está donde está y por qué tenemos que estar adaptados a la nueva ola para poder sorprender a nuestros consumidores. En primer lugar, en el marketing 1.0 lo que hacíamos era un marketing centrado en un producto. Simplemente vendíamos productos, no nos interesaba crear conexiones emocionales, había un tema de un intercambio económico y sobre todo era una comunicación unidireccional. Después vino el marketing 2.0 en donde nuestro marketing se centró en el consumidor, en entender cuáles son las necesidades de ellos y empezar a satisfacerlos de alguna manera conectando de una manera emocional con ellos, porque tenemos aparte de eso un consumidor mucho más inteligente, mucho más informado. Nos empezamos a centrar en valores de las personas y empezamos a buscar otro tipos de medios, dejando de lado los tradicionales y empezamos a encontrar o buscar una personalización dentro de la comunicación. Aquí también la comunicación empieza a aparecer ya de manera bidireccional, lo cual fortalece la comunicación y sobre todo le empezamos a dar poder a nuestro consumidor. Después de eso, en el marketing 3.0, aparte de ese mix de marketing que tenemos, plaza, producto, promoción y precio, incorporamos también en el marketing 3.0, incorporamos un propósito y sobre todo los valores, ¿no? En el marketing 3.0, los valores se tratan de que la empresa empiece a crear un mundo mejor, busca ya conectar y hacer unas conexiones emocionales con los clientes y sobre todo empezamos a tener esa interactividad. También aquí es algo interesantísimo que se presenta que ya empezamos a hablar de una comunicación multidireccional. Al hablar de una comunicación multidireccional, empezamos a hablar de que nuestras empresas empiezan a fomentar varias plataformas. Ponemos al servicio de los clientes plataformas, sin embargo, cada una de las plataformas maneja información de manera independiente, lo cual lamentablemente no nos permitía en el marketing 3.0 ser finos en el tema de qué es lo que realmente, dónde se encontraba el consumidor y qué es lo que necesitaba realmente el consumidor. En el marketing 4.0, lo que buscamos es justamente, en primer lugar, cada una de las empresas busca tener un propósito social. Vamos hacia un tema de responsabilidad y colaboración más allá de la marca como por sí sola. Vamos hacia un tema de humanización, hacia un tema de crear conexiones con el cliente y sobre todo hacia una omnicanalidad, que justamente una de las claves que vamos a tocar la noche de hoy es cómo llegar a esa omnicanalidad y cómo tener integración entre absolutamente todos los canales para hablar un solo idioma y que este idioma sobre todo sea coherente y que podamos conectar con nuestras audiencias, ¿sí? Entonces, esto un poco con contexto de lo que ha pasado con el marketing y cómo hemos ido evolucionando con el marketing. Muy bien. Para poder continuar, permítanme por favor, tenemos que entender que nuestro consumidor actual es un consumidor hiperconectado. El consumidor, en primer lugar, tiene una investigación profunda en tema de redes sociales, tiene un montón de mecanismos para obtener, para buscar reseñas y sobre todo se empieza a generar esta confianza. Antes de tener contacto con la máquina, con la marca directamente, empieza a tener contacto con otros consumidores a través de reseñas, ¿no? También hay que entender que la mayor cantidad de compras se la realiza a través de
medios móviles. En este momento, 73% es en móviles, ¿no? Entonces, el consumidor, antes de tomar una decisión, en un estudio que se hizo en el 2021, el 54% de los consumidores utilizaron algún tema de investigación a nivel de redes sociales para poder sustentar y sobre todo tomar la decisión de compra, ¿no? Después de eso, como lo habíamos conversado anteriormente, el 80% de los consumidores van a buscar reseñas alrededor de los medios digitales a través de webs, a través de reseñas, a través de blogs, a través de cualquier fuente de información que les permita tener tranquilidad con la decisión de compra que van a tener. Y al final cierran con el tema de la compra, que en la mayoría de casos, el 70% se lo realiza a nivel digital, perdón, a nivel de un teléfono celular. Es decir, toda interacción dentro de este proceso de investigación de redes sociales, búsquedas, se las realiza a través del teléfono móvil. ¿Dónde estamos nosotros como marca? ¿Dónde estamos nosotros como e-commerce? ¿Dónde estamos nosotros como empresa este momento y cómo nuestra marca se está percibiendo por parte de un consumidor, como les digo, hiperconectado? Esas son preguntas que debemos ir realizándonos con el objetivo de empezar incluso a hacer una medición interna, ¿no? Primero tengo que hacer un análisis de dónde está mi marca, cómo me está percibiendo este consumidor hiperconectado y si las reseñas realmente están empatando con nuestras propuestas de valor, porque no nos van a servir de nada que tengamos marcas que tengan una propuesta de valor, entre comillas, centrada en el cliente, que lo que van a hacer simplemente cuenta una historia puertas adentro y posiblemente una historia completamente diferente en redes sociales, una historia completamente diferente en reseñas y peor aún que no esté presente en temas digitales, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese análisis primero interno, a ver dónde nos encontramos y después de eso empezar a revisar qué es lo que sucede alrededor, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es la personalización y por qué la personalización es el nuevo normal? Marcas como Netflix, como Amazon, Starbucks, son marcas que entendieron muy bien que antes de que un cliente tenga o que tome la decisión de compra, va a pasar por 6 puntos de contacto previamente antes de tomar una decisión de compra. Y ahí les hago la consulta. ¿Ustedes han mapeado cuáles son los puntos de contacto dentro de su Customer Journey Map o dentro del viaje del cliente para tomar la decisión? Y cómo cada uno de los puntos de contacto se pueden ir midiendo. A la larga, lo que buscamos es sistematizar. Las empresas que tienen éxito en este momento y que han logrado esa personalización, ese uno a uno, generando experiencias positivas en el cliente, son empresas que han entendido cada uno de los puntos de contacto, han sabido tomar la información de cada punto de contacto y convertirlo e irlo atrayendo hacia la marca para poder, con la personalización y con la experiencia, transformarlo no solo en un cliente, sino transformarlo en una persona leal que hace recompras y que también son embajadores de marca, ¿no? Entonces, la personalización es la nueva norma. Sin embargo, ¿cómo empezamos a personalizar si no empezamos a hacer un análisis interno? Entonces aquí vienen ya las primeras claves, ¿no? Y aquí salta Eureka. ¿En dónde empezamos? ¿Por dónde iniciamos? En la lámina anterior lo que nos decía es que todas las marcas tuvieron que hacer un análisis de cada punto de contacto en el viaje del cliente para saber cómo ir atando, cómo ir armando una estrategia que le permita traer los datos y después de eso convertirlos en una propuesta de valor que sea clara para el cliente y que sobre todo llegue hacia el cliente, hacia nuestro consumidor final. ¿En dónde empieza todo? Es el cliente. La transformación comienza con el cliente. Las empresas que no se adaptan, lamentablemente, se quedan atrás. Ahí está una marca que completamente hizo de lado, nunca escuchó la necesidad del cliente, nunca se centró en los puntos de dolor y lo que sucede es que poco a poco le fue pasando factura. Entonces, la transformación y los procesos del nuevo marketing empiezan con el cliente. ¿Cómo empezamos estas investigaciones? ¿Cómo empezamos a revisar? Es justamente ese análisis que se tiene que hacer puertas adentro. Primero, lo que hacemos es desnudarnos como organización y empezar a ver
cómo nos está percibiendo el consumidor, cómo nos ve el consumidor puertas afuera. Y después de eso, justamente con la estrategia que teníamos de la multiplataforma, si es que tenemos multiplataforma o si tenemos sistemas, empezar a traer datos para empezar a hacer análisis. Es por eso que... ¿De qué depende nuestro éxito? Y aquí es la pregunta del millón. La pregunta nace y termina en eliminar la idea del cliente promedio y abarcar de que todos los clientes tienen un patrón de comportamiento diferente y preferencias diferentes. Entonces, ¿de dónde nace nuestra investigación y dónde nace nuestra primera clave dentro de estas estrategias y dentro de este planteamiento que se les está dando? Es que todas las estrategias tienen que estar centradas en el cliente y para esto nosotros tenemos que empezar a conocer a nuestro cliente en profundidad. Para lograrlo, lo que vamos a hacer es construir buyer persona, es decir, quiénes son los perfiles de compradores que están o que nos han comprado en años anteriores, en meses anteriores, en días anteriores incluso. Pero esto, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a hacer un análisis profundo, no hacer análisis demográficos simples en donde nos centramos en persona entre 25 y 50 años, persona de género masculino, de género femenino, estudiante, persona profesional, casado. Esos datos demográficos lamentablemente no nos logran llevar hacia una estrategia centrada en el cliente. ¿Por qué? Porque a la larga, cada una de estas personas, por más de que tenga patrones de comportamiento repetitivos en cuanto a temas demográficos, psicológicamente y psicográficamente se van a manejar de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para empezar a centrar nuestra estrategia en el cliente y sobre todo poder lograr realmente conectar? Primero, tenemos que extraer información de los diferentes sistemas que tengamos alrededor. Cada uno de los sistemas y las plataformas que estemos manejando, desde redes sociales, sistemas posiblemente de CRMs o plataformas web que tengamos, todas nos están dando información todo el tiempo, que si no se encuentran interconectadas, lamentablemente, ese viaje del cliente y esos 6 puntos de contacto que el cliente realiza, por lo general, antes de llegar al proceso de compra, pues no los tendremos mapeados y seguiremos haciendo estrategias que no están centradas en el cliente y que serán nada más tiros al aire, que jugaremos con un tema de suerte, con un impulso de intuición para saber si se nos da o no nos da. Por esta razón, lo que tienen que hacer las empresas más que nunca es empezar a analizar datos. La estrategia centrada en el cliente se origina con el tema de datos y no solo son informaciones estructuradas como unas bases de datos en donde ingresamos posiblemente la identificación del cliente, sino también hay información no estructurada que se encuentra alrededor de nuestro entorno. Esto se da desde conversaciones que se pueden generar a través de redes sociales, a través de comentarios, a través de medidores que se pueden dar incluso en conversaciones uno a uno con cada uno de los vendedores, cuando el proceso es presencial. Y son informaciones que lamentablemente si no las podemos extraer y si no sabemos extraerlas al 100%, no vamos a poder plantear una estrategia centrada en el cliente. Se puede iniciar las estrategias centradas en el cliente y sobre todo generar estos buyers persona basados en datos desde información central del cliente. Es decir, que tengan ustedes en un sistema. Es decir, si tienen un sistema en donde se tienen ventas y posiblemente tengan los clientes, al encontrar esa fuente de información o la identificación de cada cliente, podemos hacer un cruce de datos con la web y asimismo con las redes sociales. La intención es poder entender si al final, voy a poner un nombre, María, es un cliente que ya es fiel a mí y sobre todo sería interesante asentar con clientes que sean fieles. Si María está comprándome de manera repetitiva, hacer una construcción de dónde está el corazón de los datos y cómo fue el viaje del cliente hasta llegar a esta compra. Una vez que uno empieza a armar estos buyer personas centrados y basados en datos, lo que tiene que hacer es contrarrestar con información y sobre todo con entrevistas uno a uno para entender qué es lo que les motivó a comprar, qué es lo que les motivó a enamorarse de nuestra marca y qué es lo que les motivó como experiencia a tomar la decisión de compra. Eso también nos va a ir dando oportunidades de mejora. Entonces, así como tenemos un perfil llamado María,
cuyo edad es 20 años, son datos demográficos, vamos a encontrar que María lo que le impulsa en las ventas o que le impulsa en el tema de la decisión de compras en nosotros fue que en algún momento alguno de los vendedores se preocupó por alguna situación que ella tuvo, que es muy puntual, pero créanme, más adelante les voy a dar un ejemplo en el cual hablamos sobre cómo nuestra estrategia tiene que centrarse en la experiencia del cliente y cómo eso nos ayuda a personalizar y justamente dar los primeros pasos. Entonces, para construir estos buyers persona basados en datos, primero revisaremos la información que tenemos como empresa. Se hace un análisis de datos muy sencillo en donde podemos hacer una distribución demográfica y después de eso un acercamiento uno a uno para encontrar esas diferencias y esos insights psicológicos, emocionales que disparan los procesos de compra dentro de las empresas. Muy importante revisar los datos, muy importante revisar los clientes, después de hacer un match, unas entrevistas uno a uno y después de eso sí podemos hablar ya de conocer al cliente en profundidad. Una vez que se haga este conocimiento a profundidad del cliente, es muy importante empezar a tener una estrategia conectada y omnicanal. Tengo a mi buyer persona construido basado en datos con diversas fuentes y una vez que tengo, yo puedo hacer justamente una construcción del Customer Journey Map, es decir, todo el viaje del cliente dentro del entorno digital. Si no tengo conexiones dentro de las plataformas, tengo que buscar la forma de empezar a conectar. Una de las situaciones que puede hacer este momento, gracias a la inteligencia artificial, es que todo se puede dar una trazabilidad, todo se puede tener una conexión y todo se puede mapear. Les voy a poner un ejemplo de la omnicanalidad y cómo el mapear los puntos de contacto y disminuir sobre todo las fricciones que existen en cada punto hace que la experiencia del usuario sea más placentera. Y es así que el 89% de las empresas que tienen, las empresas que tienen estrategia omnicanal tienen 89% de clientes. Es algo poderoso. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo y también muy tangible en relación a una empresa que está vendiendo productos como el que les acabo de comentar, de cerámica y porcelanato. Estas empresas, lo que sucede es que cuando son fábricas están muy alejadas de la realidad del consumidor final y lo que se ha encontrado como una estrategia para poder tener interconectado absolutamente todo es encontrar los productos tangibles que tiene el cliente. El cliente se acercaba a una placa para poder ver cerámica y porcelanato y lo que se hizo es conectar en cada una de estas placas un código QR en donde este código QR tiene un código para poder mapear a nivel nacional qué es lo que está viendo el consumidor final. Después de eso, se tuvo que fidelizar a los vendedores de cada una de las tiendas a nivel nacional de más de 270 distribuidores y cada uno de ellos lo que hacían es ingresar la información de los clientes que compraba y después de eso, quién era el cliente. Poco a poco se fue convirtiendo estos clientes que eran completamente anónimos y que se acercaban a estas placas de porcelanato, de cerámica o a hacer una compra cualquiera en cualquiera de las tiendas. Con el código QR podíamos nosotros empezar a encontrar patrones de comportamiento y antes de que un cliente se decida por un diseño de mármol, por poner un ejemplo, encontrábamos que el patrón de comportamiento es pasar de un mármol a una madera, de una madera a una piedra. ¿Qué es lo que sucedía? Y perdón, a un tipo de diseño cemento. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Muchas de las veces las discusiones que se daban dentro de la psicografía del cliente era, voy a comprar un piso para mi casa, pero el piso de mi casa tiene que ser muy bonito, entonces iban con el mármol. Después de eso se pasaban a la madera, pero la madera es más fácil de limpiar, disimula un poco la suciedad. Y después iban a un tema de un cemento que era un poquito entre las dos cosas. Y después de eso regresaban al mármol. ¿Por qué razón se daba eso? Porque dentro de la emoción de la persona que toma la decisión en el proceso de compra de porcelanato y de cerámica es la mujer. Y la mujer lo que justamente busca es tener su casa y que tenga una distinción dentro de su entorno, ¿no? Entonces, esto solo puede ser posible cuando uno logra conectar absolutamente todas las piezas del rompecabezas. Y esto es mapear los puntos de contacto dentro del Customer Journey Map desde fuentes que sean análogas, que sean completamente fuera del mundo digital
hay herramientas, como les decía ahora, del código QR que nos permiten empezar a traer eso al mundo digital y empezar a tener un panorama 360. Entonces empezamos con los puntos, desde el descubrimiento, desde el awareness, después a la consideración, después de eso a la compra y después de eso cómo yo lo transformo en un embajador de marca, ¿no? Esta estrategia lo que le permitió a la empresa es empezar a fidelizar, tenía solo fidelizado el modelo de negocio de la empresa era B2B, sigue siendo B2B, pero ahora lo que llamamos es que es un marketing mucho más humano. Les voy a ir comentando por qué, pero al tener mapeado y al tener toda la fuente de la información conectada en un solo lugar, lo que nos permitió es justamente empezar a eliminar fricción que podía existir en cada uno de los puntos de contacto, porque cada vendedor tiene una forma de vender diferente, cada persona tiene una forma de actuar diferente y nos permitía justamente empezar a hacer análisis sobre qué experiencia buscaba cada uno de los clientes. Es diferente la llegada de una pareja primeriza que llega a comprar cerámica y porcelanato, en este caso que les estaba comentando, a una persona que viene a hacer un tema de readecuación. Cada uno tiene un comportamiento diferente y cada uno de ellos debe tener una experiencia diferente y en esa experiencia nosotros tenemos que darle la mayor de las satisfacciones porque van a ser clientes satisfechos y van a ser clientes que también nos sigan refiriendo alrededor para poder seguir atrayendo a más clientes. Entonces, por eso, y nuevamente haciendo un retroceso, armar al Customer Journey Map, perdón, armar al Buyer Persona, revisando los datos que tenemos en los diferentes sistemas, revisar y hacer un 360 de qué sistemas, qué plataformas tenemos alrededor de nuestro cliente, de nuestro entorno y qué información nos está dando, ser consciente de que hay información que también podemos estar perdiendo y ver de qué manera podemos empezar a perder, disminuir esa pérdida de información y tener interconectado absolutamente todos los puntos y que esto de aquí tenga la mejor experiencia de usuario. La experiencia de usuario no siempre es nada más un tema de plataforma web. Hay muchas situaciones que se dan en experiencia de usuario, desde el contacto uno a uno con un vendedor hasta el mismo hecho de escanear un código QR. Si el código QR no se abre, si el código QR no nos lleva a la página que debe llevarnos, lamentablemente también será una fricción. Hay que cuidar cada punto para poder tener estrategias sólidas que nos permitan generar esa ventaja competitiva a la larga. Sí, sin embargo, por sí solos, los sistemas no nos sirven. Por sí solo, la integración de los sistemas tampoco funciona. Y tampoco la construcción de unos buyers persona que a lo mejor tengan mucha fuerza si no terminamos por entender que lo que busca el nuevo consumidor este momento es justamente humanizar la comunicación. No necesitamos y no nos sirve de nada empezar a generar conversaciones con los consumidores que simplemente lo que nos hagan es generar estas conversaciones robóticas. Las conversaciones con chatbots que simplemente tienen árboles de decisiones son conversaciones que lamentablemente lo que hacen es desconectar por completo a la audiencia y desconectar por completo al comprador. ¿Por qué razón? Porque lo que buscamos son interacciones humanas. Mientras más humanicemos nuestra marca, más personalización va a haber y vamos a saber en qué punto de contacto se encuentra y vamos a poder motivar y llevarle mucho más rápido al tema de la recompra a cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo humanizamos? Realmente la humanización va desde el lenguaje que utilizamos dentro de nuestras redes sociales. La conexión humana, y lo que les decía hace un momento, va más allá de un B2B o un B2C. Nosotros tenemos que empezar a saber cuáles son los insights y cuáles son las conexiones emocionales de nuestros clientes. Para lograrlo, hay una herramienta maravillosa que se llama mapa de empatía, en donde con estas conversaciones, con este buyer persona, hemos empezado a construirlo basado en datos y después cuando nos sentamos uno a uno, tenemos que tener escucha abierta, o sea, tener un sentido del escucha y poder incluso grabar esas conversaciones para poder empezar a determinar qué ve el consumidor, qué siente el consumidor, qué dice el consumidor y qué temores tiene alrededor de los procesos de compra dentro de nuestras marcas, ¿no? Es importantísimo entender que el 80% de la toma de decisiones para el tema de compra son emocionales. Y si no logramos enganchar a nuestros clientes o a nuestros potenciales clientes
embarcarse en un viaje y una experiencia completamente humana, lamentablemente lo que va a pasar es rechazo. Lo que sucede a menudo cuando nosotros contestamos una llamada y nos llaman posiblemente o con la frase típica, les saludamos estamos ofreciendo tal cosa, lamentablemente, el momento que a mí me están vendiendo algo y no humanizo la comunicación, pues en automático voy a empezar a rechazar ese proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conexiones humanas para poder ir atando absolutamente todas las claves que les hemos ido entregando hoy. Desde la construcción de estas personas basadas en datos, en donde vamos a tener una breve idea de quién está atrás de esta persona, María, Pedro, Pablo, que tendrán diferentes detonantes emocionales, pero cuál es el viaje de cada uno, armando esta omnicanalidad de los puntos de contacto y después de eso, uno a uno, vamos a poder ir entendiendo cuáles son estos insights emocionales que nos van a permitir dar una conexión más allá. El caso de Sapos es una empresa líder en tema de humanizar justamente las comunicaciones y casualmente el día de ayer escuchaba en una marca, en un restaurante de Estados Unidos, no me acuerdo el estado, lo que sucede es que para darles experiencia, y ellos encontraron que para dotar de experiencia y cambiar la experiencia de los consumidores, les entrenaron a cada uno de sus meseros para que se especialicen en escuchar conversaciones. Ellos se especializaban en escuchar conversaciones que estaban pasando alrededor de la mesa y uno de los ejemplos que se entregaba el día de ayer era que una de estas personas había escuchado que uno de los ejecutivos que había llegado a comer en el restaurante tenía nada más tiempo para salir hacia su vuelo y no había alcanzado a comprar absolutamente ningún regalo, ningún recuerdo para su niño de 5 años. Al escuchar esto, el mesero, en el proceso de servir la comida, en el proceso de comer y en el proceso ya de pagar la cuenta, lograron encontrar un souvenir y dar esa diferenciación, dar esa experiencia que no estuvo ligada directamente con el alimento como tal, pero sí estuvo ligada con qué, con la empatía. Y es por eso que para humanizar, aparte de las chatbots con inteligencia artificial basados en redes neuronales que ahora podemos empezar a construir y es mucho más sencillo hacerlo, lo que primero tenemos que hacer es ponernos en los zapatos de los consumidores, ponernos en los zapatos de los clientes, encontrar esos puntos de dolor y después de eso, a partir de esos puntos de dolor, yo puedo empezar a generar como marca, como empresa, propuestos de valor que sean muy cercanas al cliente y sobre todo que permitan fidelizar. Esa es la diferencia entre las propuestas de valor centradas en producto, las propuestas de valor centradas simplemente en lo que como marca yo considero que el cliente necesita y realmente propuestas de valor que marquen una diferencia. Entonces, utilicemos a la empatía, y este es un consejo que se nos entregó en INCA y ahora les regalo a ustedes, utilizar la empatía como habilidad gerencial para ponernos en los zapatos de la otra persona, pero hacer algo al respecto. Y eso al respecto, perdón. Y eso es algo que marca la diferencia. Cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de la otra persona y hacemos algo al respecto, cambia absolutamente toda la interacción que nosotros tenemos y es el corazón del nuevo marketing. Si nosotros encontramos esos insights, vamos a poder, después de parte digital, todo puede ser conectado este rato y mucho más acelerado con el tema de inteligencia artificial. Son parámetros, son situaciones que se pueden dar y que sobre todo ustedes pueden marcar la diferencia de esta manera. ¿Sí? Ahora, para terminar, el marketing en la era digital centrada en el cliente, ¿qué es este nuevo marketing? ¿Qué es este nuevo normal en el marketing? Pues simplemente es adoptar todos los medios de participación, unirlos para que todos estén hablando un mismo idioma y después de eso, a partir de ahí, centrarnos en experiencias personalizadas para cada cliente. Eso va a atraer a los clientes para tenerlos muy cercanos a nosotros y fidelizarlos. Adicionalmente a esto, justamente la recolección de datos y este sin número de plataformas y sin número de situaciones que pueden suceder, también nos va a dar el poder de recolectar la cantidad de información para nosotros saber quiénes son nuestros clientes valiosos y quiénes son los clientes que posiblemente tengamos incluso que desecharlos, porque no nos sirve posiblemente tener un cliente
que simplemente nos está consumiendo cada vez que sacamos una promoción y a nosotros tenemos un costo muy fuerte. Entonces, la cantidad de datos que podamos recolectar durante todo el proceso de viaje del cliente, durante todo el proceso de la toma de decisión, nos va a permitir, sobre todo, saber quiénes son los clientes valiosos a través de unos indicadores que se llaman Customer Lifetime Value, y cada una de las herramientas dentro del entorno digital nos va a poder permitir armar estas estrategias. ¿Cuáles son las herramientas? Y les voy a ir dando ahí para que ustedes también puedan ir investigando. En primer lugar, el buyer persona, que lo habíamos visto, que lo van a encontrar en muchas plataformas. Después de eso viene el Customer Journey Map, que justamente se parece muchísimo a lo que está aquí, y de hecho es esto de acá, donde vamos a ir viendo cada una de las fases, cuáles son los puntos de contacto, y después de eso, cómo voy a traer la información, ¿no? Y por último, mapas de empatía, que son estas conversaciones uno a uno que nosotros podemos generar. A partir de eso, con datos, nosotros podemos empezar a medir Customer Lifetime Value, clientes valiosos para la organización. Adicionalmente, podríamos clusterizar con la cantidad de información y con la cantidad de clientes, encontrar clústeres que ahí sí son clientes que se van a parecer unos con otros, y empezar a generar estrategias de marketing digital muchas más segmentadas, muchas más personalizadas, es más, hipersegmentadas, para poder conectar con cada una de las audiencias y que ellos sientan que en el nuevo marketing la comunicación es ese marketing N igual a uno que todos buscamos, pero todo eso se realiza utilizando la intuición en parte, pero sobre todo basando nuestra toma de decisión en datos. Los datos nos van a ir llevando a esa trazabilidad dentro del sistema, tener sistematización de los entornos de marketing que nos permitan ir midiendo esa tasa de conversión entre el descubrimiento, entre la consideración, entre la compra y entre la recompra, y sobre todo después entre el tema de los embajadores de marca. Una vez que logramos construir esa parte, vamos a empezar a sistematizar, escalar y tener una ventaja competitiva que nos permita ser, sobre todo, rentables, y después de eso marcar la diferencia. Esas son las nuevas diferencias dentro de las organizaciones. ¿Y cómo se marcan estas ventajas competitivas? Pues definitivamente las ventajas competitivas dentro del marketing es generando experiencias. Si ustedes se han dado cuenta, dentro de la industria, dentro de la producción, absolutamente todo es replicable. Si yo mañana me compro una máquina que me produce 100.000 zapatos, no sé, un indicador, la competencia va a comprar de manera inmediata a otra y se acabó la ventaja competitiva. En donde se generan las nuevas ventajas competitivas, y es por eso que ahora el marketing tiene mayor trascendencia a nivel de todas las estrategias dentro de las empresas, es porque el marketing va a marcar la verdadera diferencia y la ventaja competitiva que sea sostenible en un entorno digital. ¿Sí? Entonces, bueno, transformando el marketing digital, las empresas que no se adaptan definitivamente se quedan atrás, pero no solo es adoptar y adaptar tecnología dentro de nuestras empresas, es entender cómo construir y cómo usar estas herramientas para construir relaciones auténticas con nuestros consumidores, tener unas relaciones auténticas que nos permitan sobre todo generar esas ventajas competitivas que sean sostenibles. Tenemos marcas con un fuerte contenido emocional que, a pesar de los años, se han empezado a reinventar y han logrado generar esas ventajas competitivas que les permiten estar posicionados en los número uno. Eh, Eso sería hasta el momento. Más bien quisiera escucharles si tienen alguna pregunta. Estoy abierto. Gracias, Sebastián. A los participantes, si tienen alguna inquietud, pueden escribirla al chat o pueden este, abrir el micrófono y les vamos dando la palabra. Creo que en el chat teníamos algo. Hola, Sí, Hola. adelante. gracias, buenas noches. Está súper interesante la exposición. Yo tengo un tema. Yo manejo las redes sociales, o estoy empezando las redes sociales de un cliente que maneja software. Y es algo bastante, a veces complicado de humanizar, ¿verdad? Creo que uno puede enfocar el producto
en cómo el cliente va a tener una facilidad como herramienta, ¿verdad? Para que su negocio sea un poco más fácil a nivel interno. Correcto. Pero hay ciertas herramientas que todavía no sabe usar el cliente como tal en redes y que entonces yo siento que se me complica un poco a la hora de plasmar eso en la parte de las redes sociales. Entonces, ¿cómo puede uno aplicar el marketing 4.0 para Ujú. que esta marca realmente se humanice cuando no es cuando es algo intangible, ¿verdad? Cuando es algo que sí le puede facilitar la vida a un empresario o a alguien que tenga un súper o un negocio más pequeño, pero de manera que sí lo podamos humanizar, que lo lleguemos Perfecto. a dar de esa forma. Es Gracias. que, muy buena pregunta. Y nada más ahí, no te escuché muy bien al comienzo, Wendy. ¿Tu empresa o la empresa que está trabajando en redes es de software? Es de software, sí. Ellos Perfecto. venden software para empresas grandes y también están ahora con empresas más pequeñas. Mira, te voy a dar un ejemplo bastante tangible sobre lo que es el tema de generar conversaciones. En tecnología es muy complejo. Te lo dice alguien que estudió 4 años de ingeniería en sistemas y después cuando empezó a tener conflicto con los compañeros de ingenieros de sistemas porque eran muy lógicos, Ujú, eran soluciones muy empaquetadas, me volqué al marketing y después de eso regresé a la transformación digital en Incae y ahora me encanta tener conversaciones con los equipos de tecnología. Y ujú, justamente el reto que tienes, y nuevamente centrándose en el cliente, Wendy, ¿qué tienes que hacer? Centrarte en dónde, cómo tú traduces este mundo que es tan técnico, que es muchas de las veces tan, pero tan uno más uno es dos. ujú, ¿Cómo le puedes transformar a esa conversación para que tú puedas irle dando a tu cliente ese 0,25 que te vaya entendiendo, pero para poder llegar a ese 2 también? ujú, Entonces, la intención es escucha abierta, escuchar dónde se pierde el cliente, porque lo que te va a servir de información en este uno a uno primero de los clientes, vas a tener rangos también. Cada uno de los buyer persona que te decía hace un momento. Tú ujú. debes tener perfiles dentro de tu entorno de redes sociales, y te hago una consulta y tú solo te dedicas a redes sociales. No, yo soy periodista de profesión, entonces Mm. y tengo también la parte de redes sociales, pero estoy trabajando, digamos, híbrido en esa línea. Perfecto. Tienes un reto muy lindo, Wendy. Más bien, ahí lo que te podría recomendar, la Ujú, herramienta que debes empezar a trabajar se llama mapa de empatía. ujú, Primero, construye tus buyers persona, empieza a identificar cuáles son patrones de comportamiento dentro de tus conversaciones en redes sociales. Tú vas a poder tener una diferenciación. El primer cliente son clientes grandes que hacen preguntas especializadas en algún tema específico y posiblemente las pymes te hagan incluso preguntas en donde incluso sean algunas cuestiones muy lógicas dentro del manejo de software. Aparte de eso, tienes herramientas para fidelizarles a ellos, como por decir algo, en el tema de las pymes, a mí me ha tocado muchísimo en capacitación. No centrarme tanto en el tema del software, sino incluso en dar capacitaciones a nivel financiero para poder empezar a cuadrar y hablar el mismo idioma. Posiblemente sea un idioma tan técnico que ellos se desconecten y si es que eso lo podemos ir asentando sería mucho mejor. Siempre una empresa de software es compleja. A mí me ha tocado implementar SAP a nivel de mi país, en Ecuador, y sé que es un golpe y un choque cultural fuerte. Entonces, mi recomendación sería hacer conversaciones en dos lados, Wendy. En primer lugar, conversar puertas adentro, revisar cuáles son tus clientes, cuál es el perfil de cada uno de ellos e ir empatando con los consumidores que tienes puertas afuera. Una vez que tú logres conectar las dos variables, tienes el buyer persona, tienes un mapa de empatía que te va a permitir tener esta escucha activa, de saber cuáles son los puntos de dolor que ellos tienen en tema de que el software falló de alguna manera y tú vas a poder tener las herramientas para empezar a dar esa propuesta de valor y sobre todo cerrar esas brechas en información. Ahora, no nos olvidemos que lo que tú estás viendo en redes sociales es una parte donde tú puedes generar un montón de información para a la larga empezar a transportar esa información posiblemente a un chatbot con redes neuronales y que ujú. sobre todo tenga los métodos y modelos de investigación que te permitan conectar incluso con información en tiempo real y que se encuentra en la red y que les permita.
te comento por último, yo soy mucho de experiencias. A mí me tocó recientemente en el sector público implementar un chatbot con inteligencia artificial. Es muy complejo generar conversaciones con un sistema que tiene una percepción muy compleja a nivel de la sociedad en general. Entiendo que el sector público en Costa Rica, y estuve en el mes de mayo y junio por allá, si bien es cierto, tiene empresas muy valiosas, también tiene empresas y tiene esa percepción de que el sector público posiblemente camine muy lento. Lo que me tocó hacer ahí, Wendy, es conversar con Ujú. los técnicos, traer todo ese lenguaje técnico y que me vayan, y para irlo traduciendo en qué manera va a entender mi consumidor final. A mí me tocó trabajar con la empresa eléctrica acá. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El consumidor no podía entender, para ir a un tema bastante puntual y te va a servir mucho esto, no podía entender que si un cliente no pasaba en casa, ¿por qué pagaba una factura 3 veces más alta que el promedio general? Entonces, después de eso, lo que hay que hacer es un análisis. ¿Qué es lo que tiene el cliente puertas adentro para que esto suceda y cuántos de estos clientes pueden estar pasando? Lo que sucedía era que la persona que vivía en este hogar tenía una refrigeradora que era sumamente antigua, y la refrigeradora es lo que más consume dentro de casa. Ahora, esa inteligencia hay que ponerla en un chat para que el cliente pueda sentirse atendido y sobre todo entendido. Entonces, esas son más o menos referencias, más o menos ejercicios que te puedo dar, Wendy, y pronto, en el mes de enero, vamos a arrancar con un programa de especialización que, créeme, que vamos a poder conectar. Si me pusiera a contarte todas las historias y todas las formas que tenemos para solucionar tu caso, te juro que no se nos va mucho tiempo, pero Wendy, un gusto grande y me gustaría mucho que poder compartir contigo desde el mes de enero. No sé si te Excelente. sirvió. Gracias. Sí, claro, súper bien. Lo grabé. Lo grabé y anoté. Está súper bien. De veras que sí, porque humanizar algo tan que no Sí, es humano, ¿verdad? Es todo un reto, pero sí, sí me quedó muy bien el tema de dirigirlo a la parte de las necesidades y los problemas que ellos tienen respecto a un software, por ejemplo, al usarlo. correcto, correctísimo, Wendy. Más bien que gusto. Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo. Gracias. Si hay alguna otra consulta, vamos a ver. Parece que no, Sebastián. Bueno, más bien yo les agradezco mucho por su tiempo, Wendy, Cristian, René, y se me va alguien, Adrián. Muchas gracias por su tiempo. Créanme que para mí es un reto muy grande sintetizar tanta información en tan poco tiempo, y sobre todo intentar darles herramientas. Las herramientas no funcionan por sí solas y tampoco funcionan separadas. Lo que se intenta es buscar una manera de hacer clic y conexión y que ustedes tengan a lo mejor las herramientas para puertas adentro empezar a revisar qué es lo que pueden empezar a analizar, o sea, hacer estos análisis de datos, y después del análisis de datos empezar a construir soluciones que nos permitan conectar al cliente. El resumen de todo y la clave de todo es crear experiencias positivas al cliente. ¿Cómo transformo esa experiencia en positiva? Poniéndome en los zapatos del cliente y haciendo algo al respecto. ¿Cómo hago entendiéndole al cliente? Buscando esos puntos de fricción, buscando esos puntos de contacto, intentando sistematizarlo, y después de eso generamos una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Un gusto gigante y un abrazo grande a todos. Genial, muchísimas gracias, Sebastián. De parte del programa Actualización Empresarial y de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica, primero queremos extenderle el más sincero agradecimiento por brindarnos esta presentación, la cual nos muestra cómo ha evolucionado el marketing y la importancia de la estrategia digital, identificando siempre, como bien lo decía, las necesidades del cliente para alcanzar los objetivos de la organización, siempre de la mano de la tecnología. A los participantes queremos agradecer su asistencia y el tiempo invertido en esta sesión, la cual esperamos que haya generado una perspectiva más amplia en el tema, y a la vez queremos incentivarlos a continuar formándose de la mano del TEC. Como bien lo decía Sebastián, actualmente nos encontramos en periodo de matrícula para nuestro programa de especialización, el cual va a ser de forma virtual. Las sesiones serían como en esta metodología de forma sincrónica, y les vamos a estar enviando por correo electrónico y en nuestras redes sociales todos los detalles del programa, y quienes deseen profundizar en el tema pueden hacerlo pues cursando nuestro programa. De esta forma, entonces damos por finalizada la actividad de hoy y les deseamos que tengan muy buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias.